Voy a hablar un poco sobre trauma cráneoencefálico. El trauma cráneoencefálico es la segunda causa de muerte en una víctima politraumatizada. La primera causa de muerte es una hemorragia masiva, de tal manera que después de la hemorragia exsanguinante, como causa de muerte en un traumatizado, se encuentra el daño craneano, el trauma cráneoencefálico. El trauma cráneoencefálico se clasifica de dos maneras: por su gravedad, dependerá del puntaje que se obtenga en la escala de coma de Glasgow, y va a haber tres grupos. El traumatismo cráneoencefálico leve, aquel que tenga un puntaje de la escala de coma de Glasgow de 13 a 15 puntos. El traumatismo cráneoencefálico moderado tendrá un puntaje de 9 a 12 puntos. Y el trauma cráneoencefálico grave, el puntaje de la escala de coma de Glasgow es de 3 a 8. ¿Por qué 3? Porque 3 es el mínimo puntaje que puede haber en esta escala. Entonces, por su gravedad, el traumatismo cráneoencefálico va a ser leve, moderado y severo grave. Y por su morfología, hay dos grandes categorías: los pacientes que tienen fractura y los pacientes que tienen daño intracraneano. Los pacientes que tienen fractura, la fractura puede ser de la bóveda craneana o puede ser una fractura de la base del cráneo. Por cierto, la relación cuando hay fractura de bóveda craneana a fractura de base de cráneo es de 3 a 1. Hay 3 veces más frecuente fractura de la bóveda que de la base del cráneo. Y por cierto, hablando de fracturas, hay 4 veces más frecuente fractura de cráneo, quien se precipita, quien cae, 4 veces más en relación a quien sufre un accidente automovilístico. En concreto, dominan las fracturas en quien se precipita, se cae, y dominan las fracturas de la bóveda craneana. Pero aparte de las fracturas de cráneo, que pueden ser de la bóveda y pueden ser lineales, pueden ser estrelladas, pueden ser deprimidas, pueden ser abiertas, todo depende de las características de la fractura. Y de las fracturas de la base de cráneo pueden ser con o sin lesión del séptimo par craneal o del octavo par craneal. Bueno, y en cuanto a las lesiones intracraneanas, tenemos dos grandes grupos: las lesiones focalizadas, que se encuentran en un sitio determinado dentro de lo que es la masa encefálica, y las difusas. Dentro de las focalizadas o localizadas tenemos desde la más simple, digamos, la contusión cerebral, tenemos el hematoma epidural, el hematoma subdural y la hemorragia parenquimatosa. Y dentro de las difusas, que no dan una imagen tomográfica de una lesión focalizada, tenemos la conmoción cerebral, que también se le denomina en ocasiones como concusión, y la clásica lesión difusa, en la cual no hay nada de masa ocupativa, no hay ningún sangrado. Se encuentran dos causales de edema cerebral grave, lo que es la lesión difusa hipóxico-isquémica y la lesión axonal difusa. Dentro de todo este marasmo del daño intracraneano también encontramos la hemorragia subaracnoidea. Pues bien,
las lesiones intracraneanas, las lesiones focalizadas como la contusión cerebral, el hematoma epidural, el hematoma subdural y la hemorragia parenquimatosa no suelen encontrarse como entidades aisladas. Todas van a tener en mayor o menor medida una lesión de tipo edematoso, una lesión difusa edematosa, dependiendo de la severidad del trauma. O sea, y puede haber combinación dentro de las lesiones focalizadas. Puede haber un hematoma subdural y además haber contusiones en las porciones anteriores de los lóbulos frontales. Es decir, haber varias lesiones en un traumatismo craneoencefálico. Una contusión cerebral frontal, contusión cerebral en los lóbulos temporales. Además de eso, lesión axonal difusa y además de eso, una hemorragia subaracnoidea y un hematoma subdural, porque van casi junto con pegados. Casi siempre que hay una contusión cerebral, va a haber un hematoma subdural, una hemorragia subaracnoidea y un edema perilesional en las contusiones. Es complejo. Obviamente, las lesiones intracraneanas las puede uno sospechar por clínica, pero el estudio definitivo de urgencia es la tomografía axial computarizada de cráneo, aunque hay neurocirujanos que prefieren lo que es la resonancia magnética. Quiero hablar un poco del más grave de los traumatismos, el trauma cráneoencefálico, ahora sí que valga la redundancia, severo o grave, aquel en el cual al hacer el puntaje de la escala de coma de Glasgow, vamos a tener un puntaje de menos de 8, de 3 puntos a 8 puntos. Ese es un traumatismo cráneoencefálico grave. Y esto implica que están en lo que llamamos estado de coma. Y esto también es una situación que obliga a tener una vía aérea definitiva. En su momento, preparar todo para una intubación orotraqueal. El trauma cráneoencefálico, si vemos por frecuencia, ¿qué tan frecuente es el leve, moderado y grave? El leve se presenta en el 75% de los traumatismos cráneoencefálicos. El moderado en un 15% de los que tienen trauma de cráneo. Y el grave se presenta en un 10%. Que por cierto, la causa número 1 de un traumatismo cráneoencefálico es el accidente automovilístico. Bueno, en el trauma cráneoencefálico grave, cuyo puntaje de la escala de coma de Glasgow es de 3 a 8 y que ya dijimos que era obligatorio en ellos dentro de su tratamiento el abordaje definitivo de la vía aérea, un manejo avanzado también, como le llaman, o vía aérea segura, lo que es la intubación orotraqueal, pues puede tener desde el punto de vista de daños. El trauma cráneoencefálico grave puede tener desde el punto de vista de daños intracraneanos, pues en un 9% va a haber un hematoma epidural, en un 30% va a haber hematoma subdural, en un 30% también de los casos hay contusiones en las porciones anteriores de los lóbulos frontales que al golpearse con el hueso frontal por una desaceleración hay contusión en la porción anterior de los lóbulos frontales y los lóbulos temporales se golpean dentro de la estructura craneana con las alas del hueso esfenoides.
y se contunden, se desgarran la porción anterior de los lóbulos frontales y la porción anterior de los lóbulos temporales contra las propias estructuras óseas del cráneo cuando el accidente es automovilístico y la persona choca, golpea con su cabeza el parabrisas habitualmente cuando no traen cinturón, y entonces la cabeza se detiene, pero el cerebro sigue viajando y es cuando hay la contusión. Mencioné que en un 30%, pero un 20% de las contusiones se fusionan, porque las contusiones pueden ser varias en un mismo sitio, 2, 3 ahí medio o bien focalizadas o juntitas una de otra, pero es un sangrado, es como un desgarro de la masa encefálica que puede ir creciendo y transformarse después en una hemorragia que invade el cerebro y ya es una hemorragia intraparenquimatosa en un 6%. Entonces, 9% hematoma epidural, 30% hematoma subdural, 30% de entrada contusión cerebral, un 20% coalescen y se van a transformar ese 30%, el 20% es un 6%, coalescen, se fusionan, crecen y se hace una hemorragia intraparenquimatosa. En cuanto a mortalidades, tiene una mortalidad más elevada el hematoma subdural que el hematoma epidural. ¿Por qué? El hematoma epidural se encuentra entre lo que es el cráneo y la primera meninge, la dura madre, que está adosada al interior de la cavidad craneana, pero no 100% pegada, permite que se vaya despegando. Y en el 75% de los hematomas epidurales se acompaña de fractura del hueso temporal, y por detrás del hueso temporal va la arteria meningea media, y el sangrado es muy rápido, es una arteria. Entonces se fractura en un 75% el hueso temporal. Hay hemorragia por sección de la arteria meningea media y se empieza a acumular la sangre y a haber una lesión focalizada, el hematoma epidural, y se va despegando la dura madre y la curvatura del hueso de la bóveda craneana es convexa, y al irse despegando la meninge va habiendo otra imagen convexa, y de tal forma que va a haber una forma lenticular. Es lo clásico. En el 25% restante de los hematomas epidurales, el sangrado se origina en los senos venosos o es un sangrado propio del hueso roto. En el hematoma subdural, lo que se rompen son venas que van de la corteza cerebral hacia los senos venosos para drenar la sangre venosa de la corteza cerebral. Y como es un sangrado venoso, porque son venas puente, es un sangrado lento, por debajo de la meninge llamada dura madre, y por debajo hay otra meninge, otra cubierta aponeurótica, vamos a decir, fibrosa, menos gruesa que la dura madre, y que es la aracnoides. Entonces, entre la dura madre y la aracnoides se empieza a acumular sangre venosa, pero no hay nada que lo limite, y el hematoma subdural se extiende en toda la superficie de la corteza cerebral. Se va a ver en la tomografía como una imagen en semiluna, porque no hay nada que lo limite. Pero esta es más grave, tiene más mortalidad que el epidural. ¿Por qué? Porque en el hematoma subdural se lacera la corteza cerebral y se rompen los vasitos, mientras que en el hematoma epidural no hay una lesión estructural del tejido nervioso. Hay una masa ocupativa, pero no hay un desgarro de la corteza. Y en el hematoma subdural sí hay desgarro de la corteza
y además la hemorragia que se va extendiendo, focalizándose en toda la superficie de la corteza cerebral y dando una imagen tomográfica diferente al hematoma epidural. El hematoma epidural con un lente va a ser biconvexa y el hematoma subdural semiluna a todo lo largo, una imagen hiperdensa, porque la sangre es uno de los mejores marcadores radiológicos. Entonces una imagen hiperdensa, lenticular o biconvexa en cualquier sitio, pero es más frecuente en la región temporoparietal o frontotemporoparietal. ¿Por qué? Porque el 75% se debe a ruptura del hueso temporal, mencioné. Y la imagen hiperdensa, pero en semiluna, es un hematoma subdural. Y el 6% de hemorragia intraparenquimatosa es la imagen que invade el tejido encefálico. Se ve ahí una imagen blanca, hiperdensa, y eso es sangre, que a veces requieren cirugía para ir a quitar ese tejido neurológico desgarrado, destruido. Es terrible, pero tienen algo de solución. En cuanto a el tratamiento de los pacientes con un traumatismo cráneoencefálico grave, que lo vamos a detectar, ¿por qué? Porque una vez que llega un paciente con un trauma cráneoencefálico por un accidente vehicular, porque chocó de frente o porque lo chocaron de lado y se golpeó la cabeza contra el cristal que es por el que él se encuentra, chocan, su cuerpo se dirige hacia allá, rota la cabeza y golpea contra el cristal de la ventana, o bien choca de frente, no trae cinturón y se va y se impacta y se golpea en la frente. Y obviamente hay una desaceleración súbita con lesión por contusión, con fracturas de la bóveda craneana. Ya dijimos que es menos frecuente la fractura en accidente automovilístico que en una caída, pero aún así el 64% del trauma craneoencefálico grave tiene fractura craneana. 64%. ¿Por qué? Porque esto habla de una gran transferencia energética. Para que se rompa la bóveda craneana, habla de una fuerza y de un impacto enorme. Por eso es que si comparamos con el trauma craneoencefálico leve, que tiene fractura en un 3%, pues el trauma craneoencefálico grave hay fractura de cráneo en un 64%. Ahora hablemos de las lesiones, antes de hablar del tratamiento, de las lesiones difusas que podemos tener en un trauma craneoencefálico grave. Evidentemente pudiera haber tenido muy al inicio lo que llamamos conmoción. Y hablar de lesión difusa es que cuando se toma un estudio tomográfico no se ve ninguna imagen hiperdensa, no hay sangre, nada más hay algo de edema, pero en la conmoción cerebral no aparece nada de eso. Pero pudiera muy al principio haber habido una conmoción, pero generalmente en un trauma craneoencefálico grave hay un edema cerebral generalizado. Estoy hablando ya de una lesión no focalizada. Ya quedamos que es muy raro encontrar focalizadas nada más, sin edema, o edema sin lesión focalizada. Pero quiero referirme a lo que se le llama lesiones difusas, que son en términos generales tres: la conmoción, que no da mayor alteración tomográfica, la lesión axonal difusa y la lesión difusa hipóxico-isquémica. La lesión axonal difusa y la lesión difusa hipóxico-isquémica se presenta en un 50% de los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave.
Entonces ya mencionamos, en lesiones focalizadas, 6% hematoma epidural, 30% hematoma subdural, 30% contusiones cerebrales, 6% hemorragia parenquimatosa y 50% lesión axonal difusa o lesión difusa hipóxico-isquémica. Quiero detenerme un poquito en estas lesiones porque ya están bien definidas. Antaño, en las últimas ediciones del manual del ATLS por el Colegio Americano de Cirujanos, andaban como péndulo de un lado a otro sin definir muy bien qué era una lesión de otra, y en algunas ediciones hablaban de lesión difusa hipóxico-isquémica y en otras de lesión axonal difusa, y los términos confundían. Ahora no. El radiólogo lo único que va a ver un edema cerebral muy marcado, no va a haber ninguna lesión focalizada, y el clínico, el urgenciólogo, dependiendo de la cinemática del trauma, es el que va a decir: este edema que me están reportando en la tomografía se debe a una lesión axonal difusa o una lesión difusa hipóxico-isquémica. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente es por un mecanismo de desaceleración, es decir, va la víctima en un vehículo, choca sin cinturón y se desacelera, golpea su cráneo sobre el parabrisas, hay el clásico ojo de buey a la ruptura del parabrisas, y al chocar el cráneo, el encéfalo viaja dentro de lo mismo y se estira el tallo cerebral, y la diferencia de densidad también de la corteza cerebral, que es la sustancia gris donde se encuentran los cuerpos de las neuronas, y la sustancia blanca que se encuentra más hacia el centro, que son los axones, la diferencia de densidad hace que haya cizallamiento, es decir, como que haya un desplazamiento de la corteza sobre la sustancia blanca, la sustancia gris sobre la sustancia blanca, y hay ruptura, micro rupturas de los axones, y al elongarse el tallo cerebral por el choque, al estirarse también hay ruptura de los axones en el tallo cerebral. En términos generales se le llama lesión axonal difusa porque hay micro rupturas que no son muy evidentes porque no es una lesión sangrante grande, sino micros sangraditos, y eso hace que haya un gran edema cerebral. Pero el clínico va a decir: ah, caray, el mecanismo fue por una desaceleración súbita, el parabrisas del vehículo está roto, no traía cinturón de seguridad y está en coma, tiene un puntaje de 8 de la escala de coma de Glasgow o menos, y entonces este edema de la tomografía es lesión axonal difusa. O bien, el paciente tiene la misma cinemática de trauma, es decir, un choque frontal, su cabeza choca contra el parabrisas, pero el paciente, al momento de haber tenido el traumatismo, presenta paro respiratorio, que no lo observa el paramédico. Cuando llega el paramédico ya está respirando, presenta paro respiratorio, pero además presenta alguna lesión que lo lleve a un estado de choque, generalmente choque hemorrágico. El 80%, 85% del politraumatizado que presenta estado de choque se llama choque traumático, y el 85% es por hemorragia. Otro 15% el estado de shock en un traumatismo puede ser un neumotórax a tensión, puede ser un hemotórax masivo, más de 1,5 litros en la cavidad pleural, puede ser una contusión cardíaca muy seria, y puede ser también un estado de choque neurogénico por lesión de la médula espinal a nivel alto, pero a eso se le llama estado de choque no hemorrágico, más o menos un 15%, y hay veces que hay de los dos y hay que estar bien abusados. Puede tener una hemorragia importante y puede tener un hemotórax a tensión, y hay que, por eso el médico tiene que ir valorando en un orden secuencial las funciones vitales
empezando por la A, la vía aérea, B, ventilación, C, circulación y al último déficit neurológico para ir descartando otras causales de choque. Total, el paciente llega a urgencias en un estado de coma, llega inconsciente, pero no llega inmediatamente, le hacemos el puntaje de la escala de coma de Glasgow, que va dentro de lo que se denomina evaluación neurológica enfocada o dirigida. Ese examen neurológico enfocado o dirigido, que está dentro de lo que llamamos la letra D, de disfunción o déficit neurológico, y lo valoramos, el déficit neurológico del politraumatizado, con valoración enfocada o valoración neurológica dirigida, que consta de 3 cosas: el puntaje de la escala de coma de Glasgow, la reactividad de las pupilas a un estímulo luminoso y la presencia de parálisis de la mitad del cuerpo. Ese se llama examen neurológico enfocado dirigido, esos 3 rubros. Pero para llegar a ello, en el paciente que nos llega a un estado de coma, lo primero que hacemos es mantenerle la cabeza en posición neutral y alineada. ¿Para qué? Porque lo primero que debemos de asegurar es que la vía aérea esté abierta, para que no haya hipoxia, y si está cerrada o está obstruida por la lengua, bueno, pues hacerle un levantamiento de la mandíbula con maniobra básica, aplicarle una cánula orofaringia. Primero la abrimos, luego si hay secreciones, moco, sangre, vómito, la despejamos con aspiración y luego ya le aplicamos la cánula orofaringia para mantenerla abierta. La triada en manejo de vía aérea es: ábrela, despéjela y manténla abierta. Todo dependerá de las circunstancias, pero mantén siempre la cabecita en posición neutral y alineada. Pero cuando está el médico asignando esa función de mantener la cabeza en posición neutral y alineada manualmente, le dice a la enfermera: retírale toda la ropa así, descúbrelo para ver en panorama qué otras lesiones pudiera tener, pero ahorita es nada más un vistazo general y cúbrelo para que no pierda calor. Pero yo estoy manejando primero la vía aérea. Una vez que ya me aseguré que la A, no voy a meterme a todas aquellas alteraciones en A, no quiero llegar a D. Después de A, porque tengo que asegurar que haya una vía aérea abierta, despejada, que no haya problema de ventilación y de oxigenación. Luego ya valoro B, con mis órganos de los sentidos. B es de la ventilación y oxigenación. Veo cómo se mueven los emitórax, que se muevan en forma simétrica, que no haya una disociación en el movimiento de un emitórax o en otro, sino simétricamente de buena amplitud, de buena frecuencia, y además ausculto los campos pulmonares para descartar que no haya ni líquido dentro del espacio pleural, es decir, sangre, un hemotórax, ni aire, un neumotórax. En fin, voy resolviendo los problemas conforme los voy detectando, para evitar que haya hipoxia. Insisto, manejo B, ventilación, que el espacio pleural no esté ocupado por aire, por sangre o por las dos cosas. Que no haya hemotórax, neumotórax o hemoneumotórax, o bien una contusión pulmonar grave, que es de las que más hipoxemia dan, pero son daños torácicos, y mi idea es tratar de ir resolviendo esos problemas para evitar la hipoxia. Luego, después de haber valorado la función vital vía aérea, y ya la estoy resolviendo, la función vital de ventilación y oxigenación, me paso a la C de circulación, y entonces voy a determinar que no esté en estado de shock, que no esté con una piel pálida, fría, sudoroso, con un llenado capilar que no esté prolongado, que no sea mayor de 2 segundos, que el pulso radial periférico se perciba bien, que no haya taquicardia, es decir, aumentada en la frecuencia de entrada y nada más, y que no esté muy rápido, y que esté presente el pulso radial, porque si está muy débil ya está hablando, y está pálido, frío y diafrético está hablando ya de shock, y tendré que ir buscando la causal de shock para irlo resolviendo. ¿Para qué? Para que haya una buena perfusión cerebral y buena oxigenación, porque ya tengo abierta la vía aérea,
Resuelto problema pulmonar, torácico, pues si hubo en B, buena ventilación, ya le apliqué oxígeno y ya está bien oxigenado y ya estoy resolviendo estado de choque, si hubo choque con manejo, dependiendo del choque, si requiere la esquema de transfusión masiva con hemoderivados y pequeños volúmenes de cristaloides, que no me voy a enfocar ahorita, pero debo de mantener en el trauma cráneoencefálico. Ahí está proscrito una estrategia que conocemos como hipotensión permisiva, en la cual la presión sistólica la mantenemos entre 80 y 90 milímetros de mercurio. En trauma craneoencefálico prohibitivo hay que llevar la presión arterial sistólica por arriba de 100 en términos generales, por arriba de 100, 100, 110. Ahí no hay que andarnos con hipotensiones permisivas, porque el cerebro es muy lábil tanto a la hipoxia como a la hipoperfusión. Entonces, por eso es que antes de valorar, aunque llegue en coma, primero tengo que asegurar que la vía aérea está abierta, y si no, abrirla, y si es necesario intubarlo, lo voy a intubar. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que está poco reactivo, que toleró perfectamente bien una cánula orofaringia, y si yo le aplico una cánula orofaringia, está abolido, ausente el reflejo nauseoso, el reflejo protector. Le estoy dando una buena ventilación con bolsa, válvula, máscara si la requiere, y con oxígeno al 100%, o si está respirando espontáneamente, una mascarilla con bolsa de reservorio no recirculante de entrada al puro oxígeno si está respirando, pero yo sé que lo voy a intubar y voy diciendo prepárame porque voy a intubar. Pero mientras ya estoy manejando vía aérea, estoy manejando ventilación, estoy manejando circulación si hay alteración, y cuando ya no hay ningún factor que influya en el estado del sensorio, como es hipoxia e hipoperfusión, porque tengo abierta la vía aérea, porque está ventilando bien, porque le estoy aplicando oxígeno y porque no está en estado de shock o ya se está resolviendo, entonces me paso a valorar la D, la letra D de déficit neurológico. ¿Mediante qué? Mediante una evaluación neurológica enfocada, que también se llama evaluación neurológica dirigida, y que son tres cosas las que yo voy a valorar en relación al sistema nervioso. Una, el puntaje de la escala de coma de Glasgow, en el cual me voy a dar cuenta que esa víctima que llegó inconsciente tiene un puntaje de 8, de 7, de 6, de 5, de 4, de 3, debajo de 8. Ahí es en donde va haciendo 3 en la escala de coma de Glasgow. Voy a ver cuál es la respuesta ocular, si tiene abiertos los ojos o no espontáneamente. Si los trae espontáneamente, esto es nada más para la escala de coma de Glasgow. Si los trae espontáneamente abiertos son 4 puntos. Si no los trae abiertos, si los trae cerrados y yo le hablo y los abre, entonces son 3 puntos. Pero si yo le hablo y no los abre, entonces le aplico un estímulo doloroso apretándole la yema de los dedos o el trapecio o el arco aquí supraciliar. Es un punto muy doloroso porque no los trae abiertos espontáneamente, no los abre cuando le hablo, entonces le aplico un estímulo doloroso. No le aprieto la tetilla como se hacía antes, no, el trapecio, el lecho unguial o el arco supraciliar. Una presión aquí. Y si es cuando los abre, entonces trae 2 puntos en la respuesta ocular. Y si no los abre ni aún con un estímulo doloroso, es 1 punto en la respuesta ocular. Y luego de la respuesta ocular, que lo máximo es 4 puntos y los trae abiertos, viene la respuesta verbal. Y la respuesta verbal es cuando hay una plática, un diálogo orientado, dirigido, son 5 puntos. Si cuando se le pregunta algo, la respuesta está confundido, desorientado, son 4 puntos. Si cuando se le hace una pregunta, dice palabras que se entienden muy bien, pero nada que ver con lo que se le está preguntando, se le pregunta qué sucedió, qué le pasó, y él dice, mi mamá, ¿dónde está? Pero muy claramente, o dice, vayan por la leche, por decir algo. Son 3 puntos.
Pero si no habla ningún ruido, no dice nada, le aplico el estímulo doloroso, arcos supraciliares, trapecio o lecho ungueal para ver si hace algún ruido y emite ruidos que no se comprenden, incomprensibles, gruñe nada más. 2 puntos. Y si no hace ningún ruido, ninguna nada, 1 punto de respuesta verbal. Máximo 5, mínimo 1. En la respuesta ocular, máximo 4, mínimo 1. Luego viene la respuesta motora. Cuando una víctima con un traumatismo cráneoencefálico se le dice, obedece órdenes sencillas, a ver, levanta tu mano derecha ya, o tu brazo derecho, lo levanta, esos son 6 puntos. No lo levantó y está con los ojos cerrados. Entonces le aplico un estímulo doloroso en los 2 lados. Le aprieto por el trapecio de este lado y veo qué respuesta hay. Si me tira el manotazo para retirar el estímulo doloroso, son 5 puntos. Y lo hago del lado contrario también. Y si me tira, son 5 puntos. ¿Por qué? Porque si me tira, le aprieto el trapecio del lado derecho y me tira el manotazo, esa es una buena respuesta. Localiza perfectamente bien el estímulo doloroso y son 5 puntos. Pero cuando yo le aprieto el lado izquierdo y nada más hace una flexión del codo sin tirar el manotazo, esa es la peor respuesta y me está hablando de cierta parálisis del lado derecho, porque al estimularle el lado izquierdo no me tiró el manotazo, mientras que al estimularle el lado derecho sí me tiró el manotazo, y para el puntaje de la escala de coma de Glasgow se toma la mejor respuesta, el manotazo, y la peor respuesta para lo que es una de las partes del examen neurológico enfocado, para ver si no hay parálisis de la mitad del cuerpo. Por eso que es el estímulo doloroso en la respuesta motora bilateral. Total, si tira el manotazo, que es la mejor respuesta motora, son 5 puntos. Oye, pero no hubo manotazo. Hace una flexión, pero una flexión llamamos normal. A la flexión del codo, lo que antes le llamaban una respuesta de retiro, porque eso es una respuesta de localización. Pero antaño, cuando hacía ese movimiento, le llamábamos de retiro, ¿verdad? Pero ahora se le llama de flexión normal. Cuando hay esto, un estímulo doloroso, son entonces en ese caso 4 puntos, porque ya quedamos. Responde a órdenes sencillas, 6 puntos. El paciente localiza muy bien el dolor, 5 puntos. Flexión normal, 4 puntos. Pero no hay flexión normal. Al estimularlo, se lleva flexión a los codos, se los lleva al pecho y flexiona las muñecas. De esta forma se le llama datos de decorticación. Ya la situación está seria, 3 puntos. Y si no hay esto, al contrario, le aplico un estímulo doloroso y tiende a extender los codos con flexión de las muñecas y pronación de los antebrazos y los pies los hace hacia adelante, de esta manera se arquea, ese es un dato de descerebración, son 2 puntos. Y cuando no hay ningún movimiento, pues está paralizado, parálisis flácida, es 1 punto. Entonces, en la respuesta motora, que es la más importante de las 3, de respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora, la motora por sí sola puede ya con eso ser suficiente para decir qué tan grave está. Y son 6 puntos, insisto. Responde a una orden verbal sencilla, 6 puntos. No responde, le aplico un estímulo doloroso y hay una retiro, localiza el dolor, son 5 puntos. Localiza el dolor. No localiza el dolor, flexiona nada más, son 4 puntos. Una flexión normal, porque retira el dolor, son 4 puntos. Si no hace ni flexión normal, hace una flexión patológica al centro del pecho, son 3 puntos, datos de decorticación.
Si lo que hace es extensión, son 2 puntos con una postura estereotipada de descerebración. Y si no hace nada es un punto. Es bien importante que dominen esto. Ahora, la escala de coma de Glasgow, hay un rubro nuevo, le llaman modificada, que es cuando no podemos valorar la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Por ejemplo, por una lesión traumática importante, trae los ojos con una equimosis muy marcadas y yo no puedo ver si abre o no los ojos porque trae una equimosis. Ahí se le pone un punto de no valorable en la respuesta ocular. Trae un trauma maxilofacial muy intenso y que le impide hablar, pues ahí es un punto porque no es valorable. Entonces, en la respuesta verbal, y así pudiera haber alguna otra alteración que me impidiera valorar bien la respuesta motora, y cuando hay algo que interfiera se le da un puntaje de 1 punto nada más. Cuando no puede haber ningún movimiento por algún otro motivo, se le da 1 punto y se le llama no valorable. Es la escala de coma modificada y a eso se le da 1 punto. Ahora, cuando se intuba en vía aérea, como está intubado, pues obviamente se le va a dar 1 punto y se pone ahí intubación orotraqueal. Y cuando se evalúa el puntaje de la escala de coma de Glasgow, siempre hay que anotar el día, la hora y cómo está lo que es la pulsioximetría para que sepamos que no está hipóxico, que no está influyendo la hipoxia como depresión del sensorio. Ponemos cómo está la presión arterial porque ya la valoramos en circulación, presión arterial, la frecuencia cardíaca, para que veamos que no hay un factor que esté influyendo, que no hay una hipoperfusión que me lo mantiene deprimido del cerebro. Entonces no está hipóxico, no está hipoperfundido y está con un puntaje de escala de coma de Glasgow de 8 menos, entonces hay que atribuirle a que tiene una lesión intracraneana que puede ser focalizada, puede ser difusa, lesión difusa hipóxico-isquémica o lesión axonal difusa, y además acompañarse de una contusión cerebral, de un hematoma epidural, un hematoma sudural, una hemorragia. Puede tener un patrón de lesión amplísima. Y desde el punto de vista de patrón de lesiones y desde el punto de vista de gravedad por el puntaje de la escala de coma de Glasgow, pues tener un puntaje de 8 menos. Pero el puntaje de la escala de coma de Glasgow forma parte del examen neurológico enfocado dirigido, porque cuando valoramos a un paciente con trauma de cráneo no es nada más la escala de coma de Glasgow, ya les dije, son 3 componentes. La escala de coma de Glasgow, su puntaje, la respuesta pupilar, la respuesta fotomotora le llamamos, y la peor respuesta del cuerpo cuando aplicamos estímulo doloroso bilateral para ver si no hay parálisis. Esos 3 rubros forman el examen neurológico enfocado dirigido, que lo vamos a valorar después de que estemos seguros que la vía aérea está abierta, que no hay, y que está bien ventilado y que está bien oxigenado y que en C no hay mala perfusión, para que veamos que realmente es neto. Lo que encontremos es por daño encefálico, que no es por hipoxia ni por hipoperfusión. Al valorar las pupilas, nosotros arrojamos o le ponemos un estímulo, una lamparita, y la pupila se debe de contraer. Y ahí vamos a ver lo que llamamos el PIRL. P de pupilas, I de iguales, R de redondas, R de reactivas y L de respuesta a la luz. PIRL, así le llamamos, para abreviar. Y si vemos que no hay respuesta pupilar, que no se constriñen, que no se cierran, que en la pupila, que es el agujerito central del ojo, se mantiene sin movimiento, realmente cuando se le enfoca la luz se contraen para que pase menos luz. Entonces ahí uno valora, oye, hay una buena respuesta pupilar, normalmente son de 3.5, 4 milímetros, 4.5. Le pongo la luz y se contrae, hay una buena respuesta. Respuesta directa cuando las dos pupilas se constriñen, y se llama respuesta consensual cuando una de las pupilas a la que le echo la luz no se constriñe, pero la otra sí, se llama respuesta consensual.
Pero total, nosotros valoramos la respuesta. No hay respuesta, malo. O peor, no nomás no hay respuesta, está empezándose a dilatar. O peor, ya está bien dilatadota. 6, 7 milímetros. Hay una gran midriasis. Cuando se constriñe, miosis. Bilateralmente, buena respuesta. Lenta respuesta, malo. Se constriñe poco a poco. Y ausencia de respuesta, peor. Mantiene en 3 milímetros. O está dilatadota, midriasis, mucho peor. Entonces las pupilas podemos tener gruesamente 4. Las vemos en un tamaño normal de 3.5 milímetros, le echamos la luz, se constriñe, buena respuesta. A uno y otra pupila. Fíjate que se constriñe lentamente, malo. Fíjate que no hay ninguna respuesta, se mantiene igual, peor. Fíjate que ya no se mantiene igual, están dilatadotas, 6 milímetros. 5 o 6 milímetros fijas y sin respuesta a la luz, midriasis. Lo mejor es que haya miosis, que se cierren, pero si no se cierran y están dilatadotas, hay midriasis, habla de que hay una afección de un nervio que se llama el tercer par craneal, por donde va la inervación que se encarga de hacer que la pupila se constriña, que haya miosis cuando se le echa la luz, ¿verdad? Y que cuando no hay luz, pues se dilate como en la oscuridad. Va ahí la inervación parasimpática, que es la que inerva el esfínter de la pupila o el constrictor del iris, tiene 2 nombres. Y es una inervación parasimpática que va en el tercer par craneal y que se está comprimiendo cuando está habiendo una hernia en el uncus del lóbulo de temporal que está comprimiendo el tallo cerebral. Pero ese es otro cantar, pues nada más estoy explicando esta situación del tercer par craneal porque allí va la inervación parasimpática que se comprime el tercer par craneal por edema del cerebro, por una masa focalizada, hace que parte del cerebro trate de salirse y hay una hendidura de la tienda del cerebelo en donde va el tallo cerebral, por ahí va el tercer par craneal que va hacia el ojo, lo comprime y pues afecta la inervación parasimpática, la paraliza, que es la que se encarga de que se constriña la pupila por el esfínter de la pupila o el músculo constrictor del iris de la pupila, se paraliza, domina el músculo dilatador de la pupila que está inervado por el simpático y por eso se dilata. Y por eso es que cuando se dilata la pupila en un traumatismo craneoencefálico nos está hablando que hay una herniación del uncus del temporal, porque se paraliza el tercer par craneal, se paraliza, ya no hay inervación parasimpática, no hay liberación de acetilcolina, ya no hay constricción, sino que lo que domina es, al no haber constricción, el paralizado domina el sistema simpático, que es el que dilata el músculo dilatador del iris o dilatador de la pupila. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando tenemos dilatación de la pupila. Parálisis del tercer par craneal, que es el motor ocular común, que por cierto también inerva al músculo recto superior del ojo, recto inferior del ojo, al recto interno del ojo y al oblicuo menor. Inerva a esos 4 músculos extraoculares. Hay otros 2 músculos extraoculares, el patético troclear u oblicuo mayor, que es el cuarto par craneal, y el músculo recto externo, que es el que hace que los ojos se desvíen hacia el lado temporal, es el sexto par. Entonces los músculos extraoculares están inervados por 3 nervios, por el tercer par craneal o motor ocular común, que también hace que se eleve el párpado y que inerva al recto superior, al recto inferior, al recto interno y al oblicuo menor, el cuarto par craneal que inerva al oblicuo mayor y el sexto par craneal que es el recto lateral o músculo externo del extraocular. Entonces, eso, pero ya hablé pues de la inervación de lo que es el músculo iris, que tiene sus 2 componentes, el esfínter de la pupila o el constrictor del iris,
que está inervado por el parasimpático, que va en el tercer par craneal, y el músculo radiado, el músculo que dilata la pupila, que está inervado por inervación simpática, cuyo mediador es la norepinefrina, y que cuando se contrae dilata la pupila. Bueno, todo esto, y cuando hicimos la escala de coma de Glasgow, cuando aplicamos ese estímulo doloroso, vimos si alguna parte del cuerpo no se movía igual que la otra, y vimos la peor respuesta, y entonces hay datos de focalización. Entonces los tres, el puntaje de la escala de coma de Glasgow, la respuesta pupilar, la presencia de parálisis, todo esto es el examen neurológico enfocado dirigido, como la evaluación de D una vez que hayamos resuelto la vía aérea, la ventilación con oxigenación y buena perfusión, y ya tenemos el déficit neurológico con el examen neurológico enfocado, habiendo anotado ahí la hora, el momento y cómo está la pulsioximetría, que debe de estar entre 94 y 99%, la presión arterial, que debe de estar por arriba de 90 milímetros de mercurio, y con una frecuencia cardíaca de preferencia, pues que no haya estado de shock, por debajo de 100 latidos por minuto, y en términos generales una frecuencia respiratoria que ande pululando, fluctuando entre 10 y 12 respiraciones por minuto. En cuanto al tratamiento, evidentemente, todo el tiempo, desde que llegó, mantenemos la cabeza en posición neutral alineada. ¿Por qué? Porque un paciente con trauma craneoencefálico grave va a tener 5% de lesión de la columna cervical, y por eso que desde que llega hay que mantener la cabeza en posición neutral alineada, y valoramos A, y valoramos B, y valoramos C, y valoramos y manipulamos A y todo, pero siempre manteniendo la cabecita así, hasta que no se descarte lesión de la columna cervical, porque en el 5% va a haber lesión de la columna cervical, de las vértebras, y si hay una fractura en una vértebra cervical, en un 10% va a haber una fractura en otra vértebra de la columna. Entonces siempre hay que mantenerla ahí hasta que no se descarte. Y ya vimos, lo descubrimos en panorama, lo cubrimos, y a ese paciente le vamos a poner obviamente su monitor electrocardiográfico, su baumanómetro automático, su oxímetro de pulso, le podemos tomar sus gases arteriales, preparamos la capnografía por la cuestión de que se va a intubar, le vamos a pedir dos radiografías, en este caso 3 obligadas, radiografía de tórax, radiografía de pelvis, radiografía lateral de la columna cervical. ¿Por qué no tomografía? Hasta que no esté bien estabilizado es cuando ya lo llevamos a tomografía y vamos a ver qué tipo de daño tiene dentro del cráneo, pero hasta que ya esté bien estabilizado. Pero mientras tanto, ¿qué manejo le vamos a dar? Bueno, ¿qué le podríamos dar? De entrada, todo paciente con un traumatismo craneoencefálico, todo, va a tener convulsiones en un 5%, pero el que tiene un trauma craneoencefálico grave, que es un puntaje de Glasgow de 8 menos, que tiene una fractura deprimida, que tiene una fractura abierta, que tiene una disminución de un puntaje, por ejemplo, de estar en 8 o baja a 6, esos pacientes van a convulsionar, o que tuvo convulsiones en el momento del trauma. Todos estos pacientes que tienen un trauma craneoencefálico grave, anatómicamente hablando, fractura expuesta, fractura deprimida, una masa ocupativa, hematoma epidural, hematoma subdural, un puntaje de 8 o menos, que convulsionó en el momento del trauma, a estos pacientes les vamos a dar difenilidantoína. Les vamos a aplicar 1 gramo en 20 minutos, 50 miligramos por minuto, y luego les vamos a aplicar 100 miligramos cada 8 horas como anticonvulsivantes preventivos. Y si están presente una convulsión en el momento, hay que yugularla con una benzodiazepina, con midazolam, y luego ya iniciarle su difenilidantoína. Entonces, para las convulsiones, si tiene un cuadro agudo, midazolam, 0.1 miligramo en términos generales por kilogramo, dependiendo. Puede ser desde 10 miligramos, 15 miligramos, dependiendo de lo que se requiera. Pero hay que manejar las convulsiones. Y hay que evitar el daño o lesión secundaria. Eso es la meta de todo paciente con trauma craneoencefálico grave, la lesión secundaria, porque la lesión primaria, la fractura ósea, los hematomas, palo dado ni Dios lo quita, eso se llaman lesiones primarias o daños primarios, y el daño secundario lo podemos provocar si nosotros permitimos que esté hipotenso, que esté hipóxico, que esté hipercápnico, que esté hipocápnico.
Entonces no debemos permitir la hipotensión, que esté con presión arriba de 100 milímetros de mercurio. No debemos permitir la hipoxia, que esté saturando entre 94 y 99. No debemos permitir alteraciones en el dióxido de carbono, que esté entre 35 y 45. No debemos permitir las convulsiones, pues debe estar bien oxigenado, bien ventilado, vía aérea bien despejada y bien perfundido. Y si vemos que se está deteriorando y vemos que tiene una masa ocupativa en la tomografía y que va a tardarse en la cirugía, o sea, a entrar a liberar esa masa ocupativa, como manejo antiedema para disminuir la presión intracraniana, tenemos dos alternativas. La hiperventilación, que es llevarlo a una frecuencia respiratoria promedio de 20 para que tenga un dióxido de carbono en gases arteriales, una presión parcial de dióxido de carbono de unos 35 milímetros de mercurio, y en ocasiones cuando ya la situación se está poniendo más crítica porque ya empieza de estar con decorticación, hay con descerebración, bueno, entonces bajarle no a 35 milímetros de mercurio, sino de 30 a 35 milímetros de mercurio de dióxido de carbono con hiperventilación. Y la hiperventilación, ¿su efecto cuál es? Va a haber una alcalosis respiratoria, y a haber alcalosis respiratoria hay una vasoconstricción cerebral, pero se llama hiperventilación controlada, porque esa vasoconstricción cerebral no va a ser tan severa como para que provoque más isquemia, pero sí lo suficiente para que disminuya, en términos generales, un 30% del volumen sanguíneo intracerebral, y esa disminución del 30% del volumen sanguíneo por la vasoconstricción va a hacer que disminuya un 50% del exceso de la hipertensión craneana. Por ejemplo, si la persona tiene una presión intracraniana de 40 milímetros de mercurio y lo normal son 10 milímetros de mercurio, va a tener 30 milímetros de mercurio más de hipertensión craneana, y con la hiperventilación en cuestión de 10 minutos ya disminuyó un 30% del volumen sanguíneo, y del 30%, de 30 milímetros de mercurio de exceso de presión intracraniana va a disminuir 15. Vamos a tener entonces ya no 40 milímetros de mercurio de presión intracraniana, sino 25 a los 10 minutos, pero el efecto va a durar, si seguimos con esa situación, como en lo que es cuando se presenta una lesión axonal difusa que no es quirúrgica, este efecto de quimioreceptores que detecta la alcalosis respiratoria y que hay vasoconstricción, dura 48 horas, no tiene caso más, se pierde. Otra alternativa que tenemos es el empleo de manitol a razón de más o menos 1 gramo por kilogramo de peso en una persona de 70 kilos, y se le va a aplicar manitol, y el manitol viene al 20%, tiene 20 gramos en 100 mililitros, 70 kilos serían 350 mililitros de manitol al 20%, y se pasa en 5 minutos, no hay infusión, y el manitol empieza a actuar en 20 minutos, y al hacer más fluida la sangre, disminuir su viscosidad, es como el manitol, al disminuir la viscosidad de la sangre, hace que haya una vasoconstricción también. Además, el efecto clásico del manitol hace que pase líquido del edema de las neuronas hacia el espacio extracelular, y de ahí hacia el espacio intravascular, y se elimina el líquido. Entonces, por dos mecanismos el manitol disminuye la presión intracraniana. Por una vasoconstricción, porque mejora el efecto hemodinámico reológico de perfusión, hay una sangre menos viscosa y hay una fluidez y hay una vasoconstricción refleja, y por el efecto antiedema del manitol. Y el efecto del manitol empieza como a los 20 minutos y va a tener, mientras lo estemos aplicando cada 6 horas, porque dura cada 6 horas, y si lo estamos aplicando en 5 minutos, no hay infusión, cada 6 horas va a durar su efecto. Este efecto va a responder el cerebro nada más 48 o 72 horas, para no tenerlos eternamente con manitol en terapia aquellos que no son quirúrgicos. Entonces, para el manejo antiedema tenemos la hiperventilación controlada, para que no haya una disminución menor en términos generales de 30 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, y el manitol, sabiendo que la hiperventilación del efecto va a empezar a los 10 minutos, va a durar 48 horas, y que el efecto del manitol va a empezar en términos generales a los 20 minutos, y que tiene que darse en bolos en 5 minutos, 1 gramo por kilogramo, 350 mililitros de manitol al 20%,
cada 6 horas y cuando mucho 72 horas, porque luego se pierde el efecto del manitol, y el manitol nunca hay que aplicarlo en un paciente que está en estado de hipotensión. No tiene aquí cabida para nada lo que es el ACID, la furosemida, y no tiene ninguna cabida para nada lo que son los corticosteroides, la metilprednisolona. Y todos estos efectos, este mecanismo o este tratamiento antiedema va a ser en los pacientes que tienen una masa ocupativa pero que se va a tardar la cirugía y que se está deteriorando, o de plano en los pacientes que no tienen masa ocupativa, que no son quirúrgicos, que pasan la terapia y tienen cráneo hipertensivo, tienen una presión intracraneana arriba de 10 milímetros de mercurio, 15, 20, 30, 40. Ahí sí no hay otra más que darle el apoyo ventilatorio, buena ventilación, buena oxigenación, buena perfusión, evitar el daño cerebral secundario, porque el daño cerebral primario, que es el golpe, la destrucción, la lesión inflamatoria propia de todo traumatismo, no lo vamos a evitar, pero sí podemos provocar y va a haber un daño secundario por el mismo. Hay el daño primario, que es la fractura de los huesos, la lesión hemorrágica, el hematoma. Ese es un daño primario que va a llevar una respuesta inflamatoria, y va a haber un daño secundario intrínseco como consecuencia de todo desgarro, toda destrucción tisular, un daño secundario inevitable. Pero hay un daño secundario iatrogénico, porque nosotros los médicos, al no manejar bien el aspecto de ventilación, de oxigenación y perfusión, sobre un daño primario que ya tiene un daño secundario inflamatorio, lo tenemos hipotenso, lo tenemos hipoxémico y mal ventilado, lo tenemos con o bien una hiperventilación muy marcada o una ventilación muy disminuida, lo que hay una alcalosis respiratoria con una gran vasoconstricción, o hay una hipercapnia con una gran vasodilatación. Ambos dos van a lesionar, uno porque va a provocar isquemia, una exagerada hiperventilación con un dióxido de carbono mucho menor de 30 milímetros de mercurio, gran vasoconstricción más isquemia, o una hipoventilación con un dióxido de carbono arriba de 45 milímetros de mercurio, una gran vasodilatación y mayor hipertensión craneana. Por eso es que hay que mantener bien la oxigenación de 94-99%, la pulsioximetría, la presión arterial arriba de 100 milímetros de mercurio, el dióxido de carbono entre 35 y 45 milímetros de mercurio en los vasos arteriales. Eso es lo que debemos evitar. Ahora, ¿qué es lo peor del asunto? El 50% del trauma craneoencefálico grave tiene daño multisistémico, y dentro de ese daño multisistémico, tenemos nosotros que un 22% tiene trauma maxilofacial, y al tener trauma maxilofacial nos va a comprometer la vía aérea. Un 23% tiene trauma de tórax, y un trauma de tórax nos va a provocar una hemotórax, neumotórax, tórax flácido, contusión pulmonar. Todo esto relacionado con ventilación y oxigenación. Entonces se complican las cosas, por eso es que hay que resolverlas. 50% del trauma craneoencefálico grave tiene daño multisistémico, 22% tiene trauma maxilofacial, con lo que eso implica, 23% trauma de tórax, con lo que esto implica. Aquí está parte de la ventilación y oxigenación. Entonces todo esto va en contra del pronóstico del daño encefálico, y hay que resolverlo antes. Y dentro de lo que es el trauma de tórax grave, puede ser un problema de hipoxemia, por ejemplo, con una gran contusión pulmonar, o problema de choque, por ejemplo, con un hemotórax de tensión o un hemotórax masivo. Y entonces tenemos problema torácico que nos lleva a hipoxemia, problema torácico que nos lleva a choque, y todo esto, la hipoxemia y el choque, provocan un daño cerebral secundario sobre el daño primario que ella tenía, y por eso nosotros debemos de resolverlos para evitar que haya un daño cerebral secundario, resolviendo las alteraciones en las funciones vitales, impidiendo la hipoxemia, impidiendo la hipotensión arterial. La mortalidad, ya para terminar, la mortalidad por el trauma craneoencefálico grave es de un 27%. Si además permitimos que esté hipotenso, aumenta a un 60%. Y si además de estar ya de por sí, tiene 27% de mortalidad, más hipotensión, 60%. Y si además permitimos que esté hipóxico, 75% de mortalidad.
Bueno, este fue un resumen del trauma cráneoencefálico grave, su diagnóstico, su pronóstico, su tratamiento, su manejo en términos generales, que le va a ser de mucha utilidad a aquellos médicos que se dedican a las urgencias, a todos los paramédicos, y si alguien piensa hacer su curso, algún médico, el curso del ATLS, manejo avanzado de la urgencia traumática, pues ya lo sabe, ese es el capítulo de trauma craneoencefálico. Y recordar que en todo paciente traumatizado, ya al finalizar la revisión o evaluación primaria, debemos de haber tenido, número 1, haber resuelto las funciones vitales, vía aérea abierta, ventilación y oxigenación, buena perfusión, haber hecho diagnóstico y tratamiento del déficit neurológico mediante el examen neurológico enfocado, dirigido, saber qué tipo de daño tiene, confirmado una vez que esté estabilizado con tomografía. Debemos de hacerle en términos generales 5 monitores en la evaluación primaria, ya debe haber tenido puesto monitor electrocardiográfico, manómetro automático para la presión arterial, pulso y oximetría, gases arteriales y capnografía, 3 radiografías dentro de este concepto de evaluación inicial: radiografía de tórax, radiografía de pelvis y radiografía lateral de la columna cervical. Y si el paciente sigue en estado de hipotensión y no sabemos la causa, dos estudios más, ahorita ya dominando más uno de ellos, el ultrasonido FAST, para ver si no hay un sangrado intraabdominal, no hay un hemotorando, sobre todo un taponamiento cardíaco, y si no hay ultrasonido FAST, pues el lavado peritoneal diagnóstico. Ahora sí, nos estamos viendo. Hasta la próxima.